Hola hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección vamos a estar en el capítulo 5 nuevamente y vamos a comenzar donde dejamos la vez pasada. Si recuerdan, en la lección anterior estábamos hablando de la descendencia de Set y cómo esta descendencia es la que vamos a seguir viendo a lo largo del libro de Génesis. Esta descendencia de Set, la línea de Set, en verdad, finalmente es la línea de Jesús, es decir, Jesús viene de Set, claro, hablando de su naturaleza humana. La vez pasada llegamos hasta el verso 5 aproximadamente, donde estábamos viendo que Set tuvo también un hijo que se llamó Enos. Y luego de Enos vienen muchos otros nombres. Y si vemos el verso 6 del capítulo 5 y en adelante, nos damos cuenta de los descendientes que siguen después de Set. Es una larga lista y es uno de esos lugares donde normalmente no nos gusta leer el texto, porque solamente dice, nació este, vivió tales años y luego engendró a un hijo, él vivió tales años y sigue adelante así. Así que no vamos a leer toda esta sección. El verso 6 hasta, bueno, en verdad continúa hasta el verso 23, donde hijo después de hijo se ve la línea de Seth. Vemos algunos nombres aquí como Cainán, el hijo de Enos, verso 9. Y luego el hijo de Cainán, llamado Mahalaleel, es un nombre un poco difícil para pronunciar, verso 12. Y luego él tuvo un hijo llamado Jared, y esto lo vemos en el verso 15. Después de Jared, él tuvo un hijo, quien conocemos mucho mejor. Él se llama Enoc, y vemos esto en el verso 18. Enoc también tuvo un hijo, y el hijo de Enoc se llama Matusalén. Ahora, Matusalén tiene el récord de el hombre que vivió más años en toda la Biblia. Si vemos, se nos dice que Matusalén vivió 969 años en total. Y claro, él, él tuvo el récord en cuanto a cuántos años o cuál hombre vivió más años, ¿verdad? 969. El hijo de Enoc. Pero bueno, antes de ver un poco más de Enoc, lo que nos interesa en esto, o por lo menos lo que me gustaría resaltar, es lo que dice el verso 24. Porque después de que se nos dice en el 23 que Enoc vivió 365 años, se nos dice que él caminando con Dios, o que él más bien caminó con Dios, Enoc, verso 24, y luego desapareció. Dice porque le llevó Dios. Y seguramente esto es uno de los grandes misterios en la Biblia, seguramente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Este hombre Enoc parece no experimentó la muerte, él no murió. Dice el texto simplemente que Dios se lo llevó, que quiere decir que Dios lo tomó de esta tierra y se lo llevó consigo. Es un misterio porque no se nos dice por qué. No se nos dice cuáles fueron las razones, no se nos dice nada, simplemente que Dios se lo llevó. Entonces, por eso es un detalle algo interesante y, como digo, misterioso en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí sabemos es lo que dice acerca de Enoc, que él caminó con Dios. Eso sí,
nos deja entender un poco más de este hombre Enoc. Aparentemente esta frase que caminó con Dios quiere decir que él tuvo una relación muy cercana con Dios. Ese es el punto. La idea de que este hombre desarrolló una relación personal e íntima con Dios de tal manera que Dios decidió llevárselo para estar con él. En otras palabras, le permitió no ver la muerte. Le dio la victoria, podemos decirlo así, de la vida con Dios sin tener que ver la muerte. Y esto nos indica que en verdad este hombre tuvo, como digo, una relación muy especial con Dios. Enoc caminó con Dios. El hecho de caminar con Dios es una figura o una forma de hablar de la vida cristiana, ¿verdad? Se dice en el Nuevo Testamento que queremos caminar o andar con Dios, vivir según la palabra de Dios, y por eso digo que él tuvo que haber tenido una relación muy cercana con Dios para poder decir de él que caminó con Dios. No era simplemente el caminar juntos como por un camino o caminando por allá en el campo o algo así. La idea es que este hombre servía a Dios aparentemente más y de una manera mucho mejor de los otros mencionados hasta este momento. Solo se dice esto de Enoc. En esta lista larga de nombres de descendientes de él es que se dice que caminó con Dios. Bueno, el punto cuál es más que esto, hermanos, porque no es solamente que Enoc debe llamar nuestra atención, pero la idea es que en estas generaciones, hijos de sus padres y luego sus hijos y así. La razón por la cual tenemos una lista de nombres es algo que no debemos perder su importancia en este texto. Y la importancia de listas como estas, y hay varias en la Biblia, pero el propósito de estas listas es de demostrarnos la fidelidad de Dios para con el ser humano a lo largo de las generaciones. Es decir, el hombre nace, tiene familia, vive su vida y luego muere. Pero Dios es el Dios de todas las generaciones. Dios nos acompaña a nosotros, como Dios acompañó a nuestros padres y a nuestros abuelos y bisabuelos y las generaciones que han venido antes, y de la misma manera las generaciones que vendrán después de nosotros. Es el mismo Dios que camina con nosotros. Entonces, cuando vemos estas listas, creo, debemos entender la fidelidad de Dios para seguir bendiciendo al ser humano en todas sus generaciones. Dios está con nosotros hoy, pero también Dios ha estado con la humanidad por siglos antes de nosotros. Y, otra vez, estará aquí por todos los siglos que siguen después de nosotros. Es una gran promesa ver, una gran bendición ver cómo Dios acompaña al ser humano a lo largo de las generaciones. Y por eso, listas como estas, aunque tal vez parecen algo o un poquito aburrido de vez en cuando leerlo, nos debe recordar de la fidelidad de Dios a las generaciones, ¿no? Y bueno, como digo, el caso de Enoc sí es especial también. Pero el capítulo va a terminar hablando no tanto de Enoc y su relación muy especial con Dios, pero nos va a hablar, en fin, de Noé. El propósito del capítulo 5 y de hablar desde la descendencia de Set es llegar hasta Noé, porque Noé también es un hombre muy especial. Si
Vamos un poco más abajo en el texto. Bueno, casi terminando el capítulo 5 vemos esto. Lamec era el hijo de Matusalén y Lamec es el padre de Noé. Entonces, viendo el verso 28, dice que Lamec vivió 182 años y luego engendró a un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y luego murió. Bueno, hasta allí nos habla brevemente de Noé. Claro, el capítulo 6 es donde vamos a ver más acerca de Noé, pero el punto es, el capítulo 5 quiere demostrarnos las generaciones bendecidas por Dios hasta llegar al hombre, el carácter Noé. Y aún se nos va a decir en el verso 32 que Noé también tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y claro, de ellos vamos a hablar más en detalle al ver el capítulo 6 también. Pero todo esto, hermanos, como digo, el propósito del capítulo 5 es de llevarnos desde la descendencia de Set, el nacimiento del otro hijo de Adán y Eva. Caín mató a Abel y pues ya vimos lo que le sucedió a Caín, pero queremos ver el resto de la historia y para ello es la importancia de la línea de Set, como mencionamos. Así que en esta línea vemos cómo Dios bendice a todas las generaciones, muchos nombres mencionados, ellos tuvieron largas vidas. Y también los 2 caracteres principales en el capítulo 5. Enoc, con esta relación tan especial con Dios. Y también la presentación de Noé, el del que vamos a leer más en el capítulo 6 y en adelante. No sé de ustedes, hermanos, pero también cuando yo leo estas páginas me viene a la mente el pensamiento de nuestros antepasados, nuestros familiares. ¿Quiénes de nuestra familia nos influyeron a nosotros con la palabra de Dios? Reconozco que algunos de nosotros tal vez somos los primeros en mucho tiempo en seguir a Dios. Tal vez nuestra familia, en algunos casos, me imagino, tal vez no fueron cristianos. O a veces podemos pensar en alguien dentro de nuestra familia quien nos influenció para buscar a Dios, ¿verdad? Esa es una de las cosas que yo veo en esta lista de los descendientes de Set. Es que ellos influenciaron a las generaciones después de ellos para seguir buscando a Dios, ¿verdad? Hay una conexión. Así que, ¿quiénes en su familia les animaron para seguir a Dios, a buscar a la palabra de Dios, a buscar una relación con Dios? ¿Hay alguien así en sus vidas? Hablando de nuestras familias, como vemos las familias aquí, ¿quién nos motivó o quién nos influenció para buscar una relación con Dios? Esa es una de las preguntas que se me vienen a la mente a mí al ver textos como el capítulo 5. Bueno, hermanos, en la próxima lección vamos a seguir adelante con el capítulo 6 y vamos a seguir viendo ahora este carácter tan importante en Génesis que es Noé. Entonces, en la próxima lección, Dios mediante, veremos el comienzo del capítulo 5 y seguir viendo lo que se nos va a decir acerca de ahora Noé. Claro, es uno de los personajes más importantes en toda la Biblia, seguramente en el Antiguo Testamento y en este libro de
Génesis. Hasta entonces, pues hermanos, un video un poco más corto hoy día, pero todavía creo enfocándonos por un tiempo breve en la palabra de Dios, siendo recordados de unas verdades importantes como nuestra familia, ¿verdad? Y cómo Dios sigue bendiciendo a todas las generaciones a lo largo de los siglos. Así que bendiciones, un gusto estar con ustedes otra vez por medio de este video. Espero que sigan gozando de las bendiciones de nuestro Dios y como siempre decimos aquí, gracia y paz.